Ok, listo. Ahora sí, espero que les salga el avisito. Y la segunda presentación va a estar a cargo de John Mejía, campañas de campo y su valor en el entendimiento de la meteorología y el clima. Antes de empezar, no sé si alguien quiera dar noticias o algo en particular que esté sucediendo. Como que tradicionalmente vamos a tratar de hacer noticias para comenzar. Les adelantamos que en un mes vamos a tener a Iván Arias y Alfonso Mejía, y que van a hablar sobre radares, ¿cierto, Iván? Sí, la idea era hablar como explicar un poco como todo el concepto de radares, de pronto a veces como un poco etéreo, de pronto como explicar qué significa cada medición y la cosa. Y de pronto Alfonso, que estuvo vinculado con el IDEA en todo el tema de los radares antes de empezar el doctorado. Entonces él quería hablar como de la experiencia en Colombia, cómo están los radares, o sea, lo que él conoce actualmente, cómo está el tema allá. Para dentro de 2 meses, o esto va a ser en octubre, noviembre no tenemos el tema asignado, entonces para aquellos de ustedes que dijeron que estaban interesados en presentar, por favor envíennos un correo si quisieran presentar en noviembre. Estamos como abiertos en este momento a lo que ustedes quieran hacer. Bueno, empecemos entonces con Joana. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un honor en realidad estar acá y les voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Me escuchan todos bien? ¿Están escuchando bien? Sí, muy bien. Súper. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Muy bien. Sí, perfecto. Vamos entonces a ponerlo grande para comenzar y los voy a esconder a ustedes de acá. Si tienen alguna duda pueden interrumpirme en cualquier momento. Me gusta más cuando las presentaciones son más conversaditas, entonces no hay ningún lío. Si quieren hacer algún comentario o algo en medio de la presentación. Bueno. Entonces, les voy a hablar de Chocoyex, es el experimento de medición del chorro al Chocó en el Pacífico colombiano. Fue un proyecto del que hizo parte varias personas, pero principalmente pues John Mejía estuvo allí vinculado, Leonardo Moreno de la DIMAR, Carolina Rueda de la Fuerza Aérea y Germán Poveda. Entonces este proyecto se hizo posible gracias a la unión de todas estas instituciones que ustedes ven allí, la Universidad Nacional, el Instituto de Investigaciones del Desierto, Colciencias, la Dirección General Marítima y la Fuerza Aérea Colombiana. Un proyecto que digamos que nos enseñó muchísimo, entre ello a que es posible hacer mediciones de este tipo en el Pacífico colombiano o en Colombia. A veces las vemos como, uy, no, una campaña de este tipo es muy difícil de hacerla, pero en realidad, pues cuando hay voluntad desde las instituciones, creo que es posible. Entonces, les voy a contar, pues, un poco más en detalle de qué se trató, un poco de la logística y algunos resultados también que obtuvimos. Entonces, para comenzar, quiero darles pues como un contexto de la región de estudio. La región de estudio pues es el Pacífico colombiano, también se conoce como el Far Eastern Pacific. Y allí en esta imagen entonces lo que les estoy mostrando es la media anual de la lluvia. Esta grafiquita hace parte de un artículo reciente de Mejía y otros, y entonces en este artículo se muestra que si usamos datos, estos son datos de GPM, y calculamos esa media anual,
el punto más lluvioso en todo el mundo está ubicado allí donde ustedes lo ven, cerquita como a Nuquí, Buenaventura, ahí como en toda la mitad del Pacífico colombiano. Tiene un promedio alrededor de 25.4 milímetros por día. Entonces, esto pues, digamos que no es muy nuevo, ya otros estudios pues habían profundizado en el detalle de eso. Y bueno, ¿por qué se presenta entonces este máximo de lluvias? ¿Cierto? Esto es como una de las preguntas pues, que nos planteamos. Allí convergen entonces diferentes procesos, tanto del océano, tenemos la corriente de Humboldt que viene bordeando toda la corriente del este de Sudamérica, tenemos la conjunción pues, de la cetacid o esa migración latitudinal de la cetacid también allí. Pero a pesar de todos estos procesos pues, que ocurren tanto a nivel oceánico y atmosférico, esta zona carece de un programa regular de mediciones en altura. Entonces, a raíz de eso, pues surgió este proyecto de investigación. Para contarles un poco más de qué es el Chorro del Chocó, quienes no están familiarizados con esa corriente de bajo nivel, es una corriente más o menos a 925 hectopascales, como lo muestran los reanálisis en CEP, en CAR, por ejemplo, y actualmente pues también los reanálisis más actuales como era 5. Eso para la época de septiembre, octubre, noviembre, ¿cierto? Que es la gráfica que ven a su derecha. Pero no solamente pues tenemos la presencia pues del chorro del Chocó, también tenemos la presencia del Caribbean Low Level Jet o el chorro del Caribe, que en diciembre, enero, febrero pues muestra una predominancia de vientos de alrededor de 10, 12 metros por segundo, y una vez cruza pues como ese Golfo de Panamá, tiene cierta intervención sobre el Pacífico colombiano para esta época. Entonces digamos que estas dos corrientes influyen en lo que pasa pues en el clima y la hidroclimatología de esta zona del Pacífico colombiano. Por otro lado, también tenemos entonces a escala sinóptica y de mesoescala unos fenómenos que se han vinculado con la corriente de Chorro del Chocó. Vemos allí entonces la formación de complejos convectivos de mesoescala. Ellos son importantes porque Jaramillo y otros, por ejemplo, en el 2017 mencionan que aportan un 57% de la lluvia total sobre el Pacífico colombiano. Entonces, el Chorro del Chocó pues tiene una influencia importante en la formación de estos complejos convectivos de mesoescala. Obviamente pues también están los vientos alisios, y si vamos pues a una escala más fina, escala diurna, pues encontramos otros procesos, pero digamos que esta escala pues la quise mencionar porque es una escala que apenas creo que se está empezando a estudiar, apenas estamos abriendo como los ojos sobre estas escalas de tiempo. Pienso que se requiere pues mucho más estudio a esta escala de tiempo y bueno, animarlos pues y animarnos para que hagamos más estudios sobre esta escala de tiempo. Yo no sé si, bueno, no sé si están viendo ahí bien, pero eso es un poco del equipo que se formó para poder hacer este proyecto de investigación. Un proyecto de investigación entonces que en realidad fue un sueño hecho realidad por varias personas. Finalmente pues pudimos tener entonces el Instituto de Investigaciones del Desierto, del que hace parte John Mejía. La Dirección General Marítima aportó la plataforma marítima a partir de la cual realizamos las observaciones oceánicas. Estas campañas se desarrollaron durante el periodo ERFEN. Entonces digamos que estábamos un poco sujetos a esos periodos de ERFEN que si bien en términos logísticos pues nos ayudaban, pues también ejercían ciertas restricciones en términos de la escala estacional que se maneja con el chorro. Entonces el chorro es algo que... Joana, ¿qué es ERFEN? ERFEN es el estudio regional del fenómeno del niño, ¿cierto? Es un proyecto
o un conjunto de instituciones de las cuales hace parte diferentes países, entre ellas Colombia, está Colombia, Ecuador, Perú, que son varios países que conforman o que tienen contacto pues con el Océano Pacífico, y ellos hacen campañas periódicas, entiendo que cada año, para monitorear el estado del fenómeno ENSO. Entonces, cada año lanzan una campaña oceánica a bordo de un barco, y Colombia hace parte pues de ERPE. Entonces, una vez pues se recogen datos de cada una de las campañas oceánicas de los países, pues se presenta un informe para conocer el estado actual del niño, el niño oscilación del sur. Entonces, digamos que eso fue una de las grandes contribuciones que hicimos a través de DIMAR, y digamos que en términos logísticos pues facilitaba muchísimo las campañas de campo que estuvieran asociadas pues a ese periodo de ERFE. Sin embargo, digamos que la campaña se planeó desde 2015, y por diversas razones, pues ustedes saben que uno puede planear una campaña, pero pueden suceder mil cosas detrás de la campaña. Entonces se plantean pues unos tiempos, pero la planeamos para 2015 y la terminamos haciendo en enero de 2016. Entonces eso digamos que afecta un poquito el monitoreo en términos de el máximo de vientos del Chorro del Chocó, pero sí, pues es acomodarse pues también a esos tiempos que se manejan. Bueno, también obtuvimos la presencia pues de la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos nos ayudaron en términos de transporte de equipos y personal. Ahorita les voy a hablar un poquito más en detalle de cuáles son esos equipos que se transportan, pero para darles un adelanto, pues digamos que lo más difícil de transportar son las pipetas de helio, que pueden ver acá que las estamos transportando, en términos de seguridad, sobre todo, ¿cierto? A veces los aviadores, sobre todo, pues son muy temerosos, y en general, pues cualquier persona ve una pipeta de este tipo y dice, wow, no, eso sí es seguro, a pesar de que es un gas inflamable, pues las personas pueden verse pues temerosas con eso. Y bueno, para finalizar como todo el conjunto pues, de instituciones, tuvimos también el apoyo en términos de financiación de conciencias, una campaña o proyecto más bien que financió conciencias para comprar pues, los suministros, para pagar también como las horas de capacitación del personal a DRI. DRI también nos permitió el uso de su servidor para hacer algunos ejercicios de modelación en cuanto al ciclo diurno, de lo cual no les voy a hablar el día de hoy, pero también hizo parte pues como de este proyecto. Entonces, acá vemos algunos de los instrumentos. Tenemos un sistema pues, de radiosondeo Aizala MW41. Esta es la antena que está ubicada, en ese momento estaba en Quibdó. Y allí ven también algunas fotos del globo, del lanzamiento del globo sobre la plataforma pues, marítima de la ARC Gorgona, que fue el barco que nos permitió pues, hacer las mediciones. Bueno, y una campaña de este tipo pues tiene muchas cosas, muchos detallitos. Por ejemplo, este aparatico que ven aquí es un aparato en fibra de vidrio que fue construido exclusivamente pues para poder inflar el globo a bordo de este barco. Pues las condiciones de lanzar un balón de estos sobre océanos son muy diferentes pues a las que se podrán imaginar en tierra, pues el barco tiene movimiento todo el tiempo, entonces hay que amarrar súper bien las pipetas de gas, del gas helio, por ejemplo. Y bueno, el viento también es otra de las componentes que hay que tener súper bien en cuenta, entonces por eso le hacíamos esta red que ustedes ven allí, ¿cierto? Para proteger el globo mientras lo estábamos inflando. Y por acá ven una de las radiosondas que se está calibrando antes de ser, pues de hacer el lanzamiento como tal. Bueno, hicimos entonces 4 campañas de campo en el 2016.
fueron periodos intensos de observación. La primera campaña de campo se hizo en enero de 2016, la segunda en junio, la tercera en octubre y la cuarta en noviembre. Allí está pues en detalle en dónde se ubicó. La primera y la cuarta fueron en Océano y la segunda y la tercera en Quibdó. Acá estamos viendo entonces Quibdó. La primera campaña zarpó de Buenaventura, hicimos todo este recorrido que están viendo allí, nos dirigimos al norte y terminamos en Tumaco. Y la cuarta campaña empezó en Tumaco y terminamos en Buenaventura. Entonces, todos estos detalles pues juegan un montón para el análisis que se hizo posteriormente. En primer lugar, fíjense, por ejemplo, que ambas campañas oceánicas pues no incluyen exactamente los mismos puntos, pero también nos permite pues, o nos permitió mostrar un poco más la parte oceánica offshore de lo que pasaba, pues lo que estaba pasando con el shore offshore, porque en realidad la primera campaña, fíjense que es muy costera, está muy pegada a la costa. Entonces todos estos detalles pues son importantes a la hora de diseñar una campaña de campo. Se hicieron radiosondeos cada 6 horas en las horas sinópticas, a las 0, a las 6, a las 12 y a las 18 UTC. Esos son 7 de la mañana, 1 de la tarde, 7 de la noche y 1 de la mañana. Entonces, se podrán imaginar también que es bastante intenso, pues cuando en términos de, pues de que debe haber alguien encargado de estar pendiente, de hacer los radiosondeos pues cada 6 horas, y es desgastante pues porque tienes que tener todo preparado pues 2 horas antes, ¿cierto? Para poder hacer las campañas adecuadamente. De acá pues destacar que los puntos de observación más cercanos se encuentran uno en Panamá y el otro en Guayaquil. A pesar de todo eso que les mencionaba ahorita, pues de esa convergencia de procesos tanto oceánicos como atmosféricos, esos son los 2 puntos pues más cercanos. Y el de Bogotá pues también, por supuesto. Les voy a hablar entonces un poquito más en detalle de cada una de las campañas. Me voy a concentrar sobre todo, no sé cuánto tiempo llevo, creo que ya llevo bastante tiempo. Me voy a concentrar sobre todo en la campaña 4, que fue digamos que la más interesante. Y bueno, esta campaña de enero entonces estuvo muy modulada porque fue uno de los eventos del Niño más fuertes que se han visto en el registro histórico. Fue de, pues en términos de intensidad de ese evento, fue comparable con los efectos que se tuvo el Niño del 97-98. Y esto que les muestro acá es un mapa regional de la circulación. Pueden ver pues los vectores de viento, y en azul y en rojo están viendo las anomalías de viento a 925 hectopascales, ¿cierto? Con referencia pues al histórico. Entonces aquí pudimos observar varios fenómenos que tenemos pues en la región. Podemos ver entonces cómo se aumentó ese chorro de Panamá, ese gap flow de Panamá. El chorro de los llanos también tenía unos vientos mucho más intensos. El Sudamerican Low Level Jet también. Y por ejemplo el Caribbean Low Level Jet tenía estaba presentando pues una disminución en sus vientos. Entonces todas esas son las condiciones pues que nos acompañaron en ese enero de 2016, y eso como lo vimos entonces reflejado en la campaña. Vimos entonces, fíjense que pues aquí no estamos hablando directamente de chorro de Chocó, estamos hablando más bien de lo que estaba pasando con el Panamá Jets, y por eso entonces vemos vientos tan débiles, ¿cierto? Los azules son, eso en realidad pues no son solo vientos, estos son atmospheric flux, flujo de humedad, y los azules entonces son vientos del este, los rojos son vientos del oeste. Digamos que alcanzamos a ver un poco de vientos del oeste hacia el final de la campaña, y como pueden darse cuenta acá en el perfil, vemos entonces que en realidad la observación, que es la que vemos en negro, pues muestra vientos muy débiles a niveles superficiales. Entonces, esto en cuanto a la campaña 1. En la campaña 2, que ya fue sobre tierra, esta fue en junio de 2016,
la hicimos en la UTC, la Universidad Tecnológica del Chocó, que nos permitió pues acceso a sus instalaciones y nos dio, pues nos permitió como ese acceso que fue muy, muy importante pues para tener seguridad en cuanto a los equipos. Y en esta campaña pues sí vemos un chorro del Chocó un poquito más intenso, pero tampoco es que tenga vientos, por ejemplo, como los que muestra Merra. Merra en realidad, fíjense que está sobreestimando muchísimo el chorro del Chocó para esta campaña de campo. Y la campaña de campo 3, que también fue en Quibdó, vemos que de nuevo Merra está sobreestimando entonces esos vientos. En realidad, fíjense que el chorro del Chocó sobre tierra, sobre Quibdó, en esta campaña es muy, muy, muy débil, pues alrededor de 2 metros por segundo. Para esta campaña en particular también vimos una disminución en la intensidad de los vientos alisios. Es interesante en este diagrama Hochmoller, es un diagrama a nivel de presión y en el tiempo. Discúlpenme que no se los había, pues no los había puesto en contexto. Entonces este es a los diferentes niveles de presión y en el tiempo, aproximadamente desde el 15 de octubre hasta el 22 de octubre. Entonces acá sí vemos pues como unos pulsos un poco más intensos de esos vientos del oeste. Sin embargo, pues no alcanzan a ser tan significativos pues por la época en principio. Y bueno, las condiciones sinópticas pues también afectan mucho, como lo vamos a ver en esta campaña 4, que fue la última campaña. Esta campaña fue oceánica. Recuerden que fue la campaña más offshore, más alejada pues de la costa, en la que sí teníamos como una visión más clara de lo que estaba pasando en el océano. Entonces, en esta campaña digamos que estas son las condiciones regionales que estábamos viendo. Estábamos viendo entonces unas anomalías de vientos del oeste mayores de lo normal, mayores de las condiciones medias, y un chorro de Tehuantepec también un poco más intenso que lo normal. Entonces, para esta campaña fue bastante interesante, como les menciono, las condiciones sinópticas, porque hacia el principio de la campaña, sí fue al principio de la campaña, tuvimos la presencia del huracán Otto. Entonces, fueron condiciones que en realidad no nos esperábamos en absoluto, ¿cierto? No sé si ustedes están enterados, pero no es muy común pues ver un huracán que pase tan cerca de Colombia. Tal vez ahorita pues en condiciones de cambio climático pues se va a volver más común, pero el caso es que nos tocó que al principio de la campaña tuviéramos la presencia del huracán Otto, que cruzó desde el Mar Caribe pues al Océano Pacífico. Esta imagen que están viendo allí es la imagen de vapor de agua integrado en la vertical. Los colores amarillos pues representan menos cantidad de vapor de agua y los colores azules, el azul intenso, alrededor de 70 milímetros de agua. Y el puntico acá blanco que ven es el ARC Gorgona, el buque desde donde estábamos lanzando entonces esos radiosondeos. Entonces fíjense que al principio de la campaña pues en realidad habían condiciones muy, muy secas, los vientos estaban muy meridionales, ocasionados pues por esa baja que producía el huracán Otto. Y ya hacia el final de la campaña, si vemos un poco de condiciones o de vapor de agua, pues un poco más intenso, alrededor de 60-65 milímetros. Apareció también un sistema convectivo de mesoescala hacia el final de la campaña, y todo eso lo podemos ver reflejado pues un poco acá en este diagrama Hochmoller, en donde, como les menciono, hacia el principio de la campaña entonces teníamos una componente meridional, digamos que bastante significativa. Una vez Otto desapareció, que fue alrededor del 24-25, ya sí vimos un chorro del Chocó pues un poco más intenso. Entonces son estos colores rojos que vemos acá, y digamos que esta pues es como la primera evidencia que pudimos ver del chorro del Chocó hacia el final pues de la última campaña que vimos. Se registraron pues vientos en promedio de todos los días de la campaña alrededor de 4 o 5 metros por segundo,
y vemos que entonces de nuevo Merra está sobreestimando esas velocidades del chorro. Fíjense también que otra característica importante que observamos durante esta campaña es que el chorro se ve muy, muy superficial en comparación, por ejemplo, con las campañas de tierra, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que observamos durante esa campaña. Y bueno, esta manera de resumen de lo que les acabo de mencionar. Tuvimos entonces la primera evidencia observacional del chorro del Chocó, pues porque si bien se había investigado acerca de él a través de reanálisis, nunca lo habíamos podido pues medir. Se evidencia entonces un chorro del Chocó más intenso y más profundo sobre las campañas oceánicas, y sí se ven entonces el efecto de esos eventos convectivos, sobre todo de los sistemas convectivos de mesoescala, se ven reflejados entonces en las observaciones, pues como tal, y eso nos ayuda a entender un poco cómo es la dinámica de, de, de la atmósfera pues en esta zona. Bueno, esto era todo como lo que tenía para compartirles. Digamos que de un año para acá, a mí esta pregunta o este comentario me ha estado rondando muchísimo en la cabeza. Yo creo que está muy conectado pues con este espacio que me encanta que tenemos, y es cómo podemos entonces lograr un mayor impacto a través de todo esto que estamos haciendo, que yo sé que se hace muchísima investigación a través de muchas instituciones y de todas las personas pues, que están aquí. Pero yo creo que lo más importante pues es eso, es cómo podemos impactar a la comunidad en general. Entonces, me encantaría pues escucharlos, me encantaría que logremos pues finalmente lograr un impacto a través de todo lo que hacemos. Entonces, con esto termino. Muchas gracias, Joana, muy interesante. ¿Preguntas para Joana? Espérense. Ahí. No, yo creo que sigue compartiendo, como Sí. para las preguntas, sí. Ok. Pero no sé. Bueno, yo me lanzo al ruedo entonces. Ah, no, espérate. Está preguntando Iván. Si quieres, yo la leo, Iván, lo que quieras. No, iba a preguntar bueno, la primera IOP que hicieron, que hubo como niño en esa parte, vieron de pronto alguna conexión con de pronto con el fenómeno del niño y del chorro del Chocó, y si de pronto vieron alguna conexión con la dimensión en precipitaciones que normalmente hay durante el niño. Bueno, pues fíjate que es que no estábamos viendo el chorro del Chocó. Como te pudiste dar cuenta, pues esas condiciones regionales que veíamos para enero de 2016 estaban influenciadas pues más por lo que pasaba con el Panamá-Jet, ¿cierto? Ahí lo que estábamos viendo era Panamá-Jet y no tanto el chorro del Chocó. Entonces, si bien sí, es que definitivamente pues no estábamos viendo el chorro del Chocó, y fíjate pues que en los perfiles, cuando uno ve los perfiles, pues ni siquiera se ven vientos del oeste, antes todo lo contrario. Y yo creo que está pues vinculado precisamente con eso, ¿cierto? Con esas condiciones de lenzo que estaban afectando pues bastante la campaña. Entonces sí hubo una campaña muy, muy seca, en realidad sí, pues los marineros incluso me decían, no, sí, es muy, muy seco. O sea, son condiciones muy, muy secas que son muy atípicas, pues obviamente en el Pacífico, que es un lugar tan húmedo. Y, y sí, yo creo que pues se evidencia de alguna manera pues acá. Ah, bueno, aquí puedes ver un poco, claro que es que nos tocaría mirar. Acá también hay humedad específica, este perfil también no es nuestra humedad específica. Pero tendríamos que mirar pues el histórico para ver en realidad que sí se muestran pues condiciones secas. Juan Salazar quiere hacer una pregunta. Y gracias. Hola, Joana, felicitaciones, muchas gracias por la presentación. Tengo una curiosidad desde que sé que ustedes han estado trabajando en este proyecto, y es si han explorado o piensan explorar la pregunta esa vieja que escuchamos toda en la Universidad Nacional de por
pues, ¿por qué el chorro? Entonces yo recuerdo que desde hace años está la idea de si tiene alguna relación con el paso de Mistrató, después, por supuesto, con la muy controversial teoría bomba abiótica, entonces si tiene algo que ver con el bosque o qué. Entonces, quisiera saber si o tienen pensado hacerlo, lo están haciendo, es decir, ¿por qué el chorro del Chocó ahí en el Chocó? Bueno, Juan, me encanta saludarte. Gracias por la pregunta. Tú hiciste parte del comité, pues, cuando empezamos a construir este proyecto. Me encanta que estés acá y que estés haciendo esa pregunta porque es remover un poco esas bases de donde nació como toda esta pregunta, ¿cierto? Todo lo que hicimos. Si bien el proyecto comenzó por ahí, comenzó pensando como en esa teoría de la bomba biótica y bueno, porque el chorro del Chocó. Eh, Finalmente, pues yo me di cuenta que no podía abordar todo. Finalmente yo me di cuenta que me alcanzaba el doctorado para hacer las campañas de campo, ¿cierto? Entonces yo me gasté gran parte del doctorado, pues, moviendo todas estas instituciones, coordinando todas las campañas. Y bueno, la invitación es que están los datos para que quien quiera explorar ese tipo de preguntas como las que tú haces, yo creo que lo puede hacer, ¿cierto? Lo puede hacer. Creo que desde la modelación se brindan herramientas pues para hacerlo, removiendo el bosque, ¿cierto? O sea, empezando a jugar como con la modelación, creo que es un buen ejercicio para ver cómo influiría, por ejemplo, si removemos el bosque, si existe o no el chorro del Chocó, ¿cierto? O los flujos de humedad, ¿cierto? Modificando flujos de humedad. Aunque nosotros hicimos algunos ejercicios de modelación tratando de remover algunos flujos superficiales, pues, o cambiando los flujos, Juan, y en realidad yo no vi muchos cambios significativos en términos de flujos de humedad, pues, y de lo que pasaba, pues, con el chorro alrededor de esos flujos. No, muy interesante que esté en la información. Yo quiero tener acceso a los datos pues, que ustedes puedan compartir. Yo Claro que no sí. estoy muy convencido de que pues, con los modelos como pues, el modelo WRF, me imagino que es el que usaste, o cualquiera de los modelos regionales que tenemos, sea como una manera de explorar esa pregunta, pero eso es como una conversación, o sea, en realidad me interesaba ver como lo que habían avanzado y yo creo que es una pregunta abierta interesante, pues aquí pues hay una comunidad muy grande de gente pensando, ese es un tipo de pregunta que a mí me interesa Mm, mucho, pues como si el Qué bosque pena. por el chorro por el Me bosque, regalan las dos un cosas. minutito. Bueno, ¿No? gracias, muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo tan bacano. Creo que, Claro que sí, dame un segundo. Joana, creo, a ver. Qué pena, es que tengo que entregar algo. Si quieres, Tranquila, no te perdiste mi reiteración de la felicitación no más. Perdón, perdón. ¿tienes Me tiempo decía, para una pregunta o pasamos a John? sí, pasemos a yo más bien y si quieres retomamos ahorita, es que tengo que entregar algo. Sí, qué Sí, pena. no hay problema. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora sí ya, ok, deja de compartir. Bueno, eh, ahora nuestra segunda presentación va a ser John Mejía y John nos acompaña desde el Desert Research Institute, donde ha estado hace 10 años y él trabaja en proyectos asociados con organización de la convección en las Américas y lo hace tanto con métodos observacionales, como nos va a mostrar hoy, y con métodos numéricos. Gracias. Gracias, Francina. Para estar seguro, ¿me escuchan y ven mi presentación? Sí. Sí, Yo sí. sí, Bueno, todo bien. bueno, muchas gracias también al grupo por abrir este espacio y permitirme presentar algo pues, de lo que he venido trabajando en los últimos 20 años. Trabajo en el Desert Research Institute, esta es mi institución madre en este momento.
pero he venido trabajando desde la Universidad Nacional, con la NOAA y desde el Instituto de Investigaciones del Desierto en temas asociados a las Américas. Y hoy voy a presentar un poquito de cómo he combinado las campañas observacionales para buscar algo de entendimiento de la meteorología y el clima. Antes de seguir, quiero agradecer a la gran cantidad de instituciones que me ha ayudado a contestar y a calmar mi inquietud al respecto, entre ellas NOAA, NASA, National Science Foundation, MinCiencias, FAC y DIMAR, por ejemplo, a través del proyecto que mencionó Giovanna. Y bueno, y decenas de instituciones y servicios meteorológicos en las Américas, desde la Patagonia hasta Alaska, con más o menos más de 100 investigadores con los que he venido colaborando en estos últimos 20 años y una gran cantidad de estudiantes. Entonces hoy presento material que combina un collage muy grande de todas estas aventuras. Mucho del marco de trabajo que trabajé desde el principio está asociado a CLIBAR, que es un programa de investigación de la variabilidad climática organizado por la ONU y la World Climate Research Program. Existe una versión de CLIBAR de Estados Unidos que fue financiada por la NOAA y la Oficina de Programas Globales, y parte de mi doctorado y mucho de lo que pude trabajar cuando estuve estudiando y luego trabajando como postdoc fue financiado por la NOAA y esta Oficina de Programas Globales. Existe entonces un montón de temas desconocidos alrededor de las circulaciones regionales, ¿cierto? Mucho de lo que entendemos muy a la luz de CLIBAR es circulaciones generales, y ya a nivel local y regional siempre han existido muchas dificultades por problemas de escala en los modelos o por problemas de densidad en las observaciones. Entonces, las inquietudes vienen entonces asociadas a esos problemas de escala y a ver cómo tapar esos huecos observacionales, ya sea en forma recurrente a través de monitoreos o a través de campañas de experimentos de campo especiales, como son estos que vengo a presentar hoy acá, por ejemplo, el North American Monsoon Experiment, Organization of Tropical East Pacific Convection Experiment, ChocoJEX, cuyos detalles presentó Joanna, PAXONET, South American Low Level JEC Experiment, de NASA African Monsoon Multidisciplinary Activities, que aunque fue en África también tuve la oportunidad de participar, y en todas ellas hay un factor muy común, y es a partir de los modelos tratar de ver cuáles son los problemas más generales, luego diseñar campañas de campo que ayudan a entender esos problemas, muy parecido a la pregunta que se está formulando Juan Fernando, ¿cierto? Cómo entonces empezar a diseñar una campaña de campo específicamente para atacar esas preguntas y luego buscar la financiación para atenderla, y muy importante es cómo realmente observarla, y también darse cuenta que como diseñas tu campaña de observación, muchas cosas van a salir mal y al final del día es muy posible que no obtengas las observaciones tal y como las querías. Y luego entonces hay una etapa de análisis de los datos para luego pasar a ver cómo entendemos la física de la atmósfera y si es posible mejorar los pronósticos. Entonces, un tema muy común, por ejemplo, alrededor del experimento SALJEX, el South American Low Level JEC Experiment, consistía, y este experimento ocurrió en 2002-2003. Yo estaba en mis pañales pues, del doctorado. Tuve la oportunidad de viajar a Sudamérica y participar en el diseño y la toma de datos y luego el análisis de los datos y modelación. Este experimento fue liderado por la UBA, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y tuvo la participación de muchas instituciones, una decena de instituciones, desde Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y varias instituciones en Estados Unidos. ¿Para qué? Para entender cómo la circulación del jet de bajo nivel de Sudamérica
que estaba muy recién nombrado. Era un jet que se veía en unos datos desde Santa Cruz, en Bolivia, que es donde queda el codo de los Andes, y allí se veía que había una corriente de bajo nivel muy fuerte y se quería entonces ver cómo estaba relacionada esa corriente de bajo nivel que traía humedad de la selva amazónica y estaba asociado en una forma muy, muy fuerte a las grandes tormentas que existen en el norte de Argentina y Paraguay, el sur de Brasil. Entonces, pero aquí la pregunta primero era, ¿cómo es la circulación? ¿Cómo son las características espaciotemporales de esa corriente de bajo nivel? ¿Cuál es su climatología? Pero también cómo está asociado a la mesoescala. Entonces, noten todas las combinaciones espaciotemporal y de escalas que existen. Más recientemente, la campaña Relámpago financiada por la National Science Foundation en el 2018 ya pasó no a entender, a enfocarse en estas circulaciones, sino más bien a entender la física de esas tormentas severas, ¿cierto? En cierta forma fundamentada e inspirada por todo lo que se aprendió desde Salgex y bueno, ya con una nueva generación de investigadores, con otras preguntas también muy importantes, pero ciertamente, en cierta forma anclada desde esas preguntas que se formularon desde Salgex. Hubo una intensificación de sistemas de radiosondeo en la región. Los nuevos radiosondeos y globos piloto son las flechas negritas que muestro en este panel, mientras que las rojas son las ubicación de estaciones de radiosondeo recurrentes operadas por los servicios meteorológicos de las naciones. Y bueno, ahorita les muestro qué significan esas flechitas. Es muy natural entonces que después de un experimento observacional uno quiera entonces comparar con los reanálisis y los modelos, usar los datos para evaluar cuál es la bondad de los modelos en capturar diferentes fenómenos a diferentes escalas. Aquí se hacen unos scatter plots en el eje X los valores observados y en el eje Y los valores del análisis final del GFS y mostrando en cierta forma la dispersión que existe de esas observaciones y contra esos reanálisis, en cierta forma enfocándose más las diferencias, enfatizándose a medida que se acerca a los Andes. Aquí no muestra la topografía, pero a medida que estas flechas grandes negras, que son los datos no asimilados por el reanálisis, indican que ese reanálisis en realidad muestra grandes diferencias comparadas con las observaciones. Y esto no es sorprendente, nuevamente, primero porque son observaciones aisladas y segundo porque en realidad cuando estamos más cerca del terreno, por ejemplo, el terreno escarpado de los Andes, existen más grandes diferencias entre esos análisis y reanálisis para, pues, a la hora de pronosticar y diagnosticar los flujos, por ejemplo. Estos son entonces, el tamaño de la flecha indica las diferencias cuando se compara con esos análisis y bueno, no es sorprendente que las flechas donde están los datos independientes y más cerca al terreno. Entonces la pregunta que teníamos, ¿cómo usar, cómo es el flujo, cuál es su intensidad y cómo varía a medida que nos acercamos a los Andes? ¿Cómo es ese chorro de bajo nivel que además es muy fuerte? Varios días lo observamos con valores de hasta 100 kilómetros por hora en su núcleo de mayor intensidad, que además era bastante profundo, por lo menos en las horas de la mañana, que casi 2.000, 2.500 metros de profundidad, y que se iba disminuyendo y que iba disminuyendo a medida que se acercaba a los Andes, lo cual es relativamente natural. A medida que nos acercamos a la topografía, aumenta la fricción y aumenta también reduce entonces la velocidad del viento. Entonces, con este avión, que es uno de los mismos aviones que se usan para cazar huracanes y medir observaciones en tormentas y sistemas tropicales, lo usamos sobre el Amazonas y el norte de Argentina y Paraguay para hacer patrones de monitoreo del viento y las condiciones termodinámicas no lanzando sondas, sino usando el mismo avión como una sonda. Entonces tenemos que subir y bajar en forma con bastante pendiente. En realidad eran vuelos bastante incómodos
y que brincaban bastante porque además eran observaciones en la capa límite, que por naturaleza pues tiene mayor turbulencia. Entonces usamos el avión para hacer transectos. Aquí está la lista de vuelos que se hicieron en esa campaña de campo con vista ¿por qué se hacen varios vuelos? Pues primero porque no todos los días existen condiciones de jet de bajo nivel y uno quiere observar el jet en diferentes condiciones sinópticas y también ver cómo se comporta el jet para forzar o cómo es modulado por diferentes condiciones de mesoescala. No entro en detalles alrededor de cada una de estas campañas, suficiente decir en este momento que los datos han sido usados para determinar la estructura horizontal y vertical y cómo evoluciona ante diferentes condiciones sinópticas el jet de bajo nivel de Sudamérica. Este es un análisis a mano que hice para uno de los trabajos hace ya 15 años, mostrando cómo varía el flujo alrededor del codo de los Andes. Este es Santa Cruz. Aquí los Andes se cambia de orientación y a de una orientación más del este, noreste, sureste, noroeste, sureste, a una orientación más norte-sur. Entonces hay una especie de codo, el flujo se acelera, como ocurre en la mayoría de los flujos donde existe un cambio de dirección y esta configuración de flujo nos ayuda mucho a, por ejemplo, a contrastar con respecto a los modelos y ver cómo es esa desaceleración viento abajo del codo, por ejemplo. También nos ayuda a entender cómo es la capa límite en la parte más baja de la atmósfera, por ejemplo, muy particular en este vuelo, en esta sección transversal CD. Aquí podemos ver que la capa límite era más profunda a medida que nos acercábamos más hacia los Andes y disminuía a medida que nos alejábamos de ella, lo cual era muy interesante y cómo estaba configurado eso respecto al centro de acción o la nariz más fuerte de viento del chorro de bajo nivel. Nuevamente, este fue un día con un chorro de bajo nivel del orden de 100 kilómetros por hora, que deja pálido a lo que habíamos observado en Chocoyes, que ya había mencionado Joana. Este jet entonces transporta una gran cantidad de humedad hacia el norte de Argentina y está asociada a la generación de sistemas de convectores de mesoescala de los más profundos que se han observado en el planeta. Otra campaña de campo es el monzón de Norteamérica, North Monsoon Experiment. Ocurrió en 2004, entre julio y septiembre del 2004. También fue una campaña internacional de colaboración de muchos países, entre México, Centroamérica y Estados Unidos. Y la idea era más grande que se tenía, era cómo los fenómenos regionales y locales, los cuales están pobremente observados, están asociados a las condiciones regionales, y no solamente en el día a día, sino también estacionalmente. Entonces es una combinación de escalas que pretendiendo observar desde las escalas más pequeñas, por ejemplo la mesoescala, cómo eso afecta, o podemos entender la circulación y la lluvia, la estructura de organización de la lluvia a esas escalas, para luego ver que los modelos funcionen en esas escalas y luego reducir la incertidumbre que existe de esos modelos para tratar de predecir a escalas estacionales, que son escalas bastante útiles a la hora de trabajar en áreas de impacto. Entonces, esta campaña de campo tenía como hipótesis esa reconexión de escalas, y básicamente lo que se quería hacer en esta región de esta cajita que llamamos el Tier 1, que es la escala más pequeña del experimento, era cómo es el flujo de humedad y que existe en el bajo nivel, en este codito, este ya es como la axila de México. Esta es Baja California, la Sierra Nevada occidental, la Sierra Madre Occidental, y esta corriente de flujo que es conocida como la corriente de bajo nivel del Golfo de California. Esta otra flecha aquí es la corriente de bajo nivel, simboliza la corriente de bajo nivel de las grandes planicies, y existe una conexión entre ellas muy interesante que voy a mencionar más adelante.
nuevamente en este experimento que fue básicamente la base de mi investigación doctoral. Se usó nuevamente una plataforma, el P3 de la NOAA, que se usa para reconocimiento en forma regular para estudiar tormentas tropicales y huracanes. Aquí lo usamos nuevamente para sondear la atmósfera baja, usando al mismo avión como una sonda, entonces haciendo patrones de zigzag a través del Golfo de California y también subiendo y bajando, lo que llaman porpoising patterns, para medir como la capa límite en esa zona. Sobre el océano, entonces, acá alcanzamos a ver que para uno de los días se ocurrió un sistema convectivo de mesoscala muy intenso y una piscina fría de temperatura y humedad, con fuerte humedad, que se generó asociado a ese sistema convectivo de mesoscala. Una sección transversal de ese volumen observado durante ese vuelo. Bueno, nuevamente, nosotros partimos de Mazatlán, hicimos todo este patrón y cuando volvimos, cuando llegamos acá, ya habían pasado 9 horas. Entonces, hay un problema muy grande en el análisis en las observaciones, porque esto no es una fotografía de la estructura tridimensional de la atmósfera, es en realidad una combinación de espacio temporal de cómo evolucionó el flujo y los parámetros termodinámicos durante ese evento de mesoscala. Encontramos entonces para esta sección transversal que muestra en esta línea punteada que asociada a esa piscina de aire frío, que había una corriente de lo que llamamos un convective outflow, que alcanzó a incentivar sobre la capa marina, capa límite marina, una onda Kelvin. Lo que ya busco aquí, lo que señalo aquí como la zona S2, que es como una onda más suave comparada a la onda de gravedad asociada con el convective outflow asociado a la tormenta. Y ahí empezamos a cuestionarnos muchas situaciones asociadas como cuál es el papel de estas piscinas de aire frío asociadas a los sistemas convectivos de mesoscala en forzar el flujo a lo largo del Golfo. Entonces, notamos que al día siguiente el Golfo mide 1000 kilómetros y una vez se incentivan estas, lo que llamamos surgencias de humedad, como pulsos de gravedad o pulsos de ondas que se propagan a lo largo del Golfo de California, basado en la velocidad de propagación, puede tardar hasta 24 horas en moverse desde la entrada del Golfo hasta la axila del Golfo de California, acá en el norte del Golfo, causando lo que es comúnmente llamado el chorro bajo nivel del Golfo de California. Este chorro es bastante confinado en la capa marina, límite marina, y para este evento particularmente observamos un jet muy intenso del orden de 75 kilómetros cuadrados. Esas observaciones nos enseñaron cómo hacernos otras preguntas. Bueno, ¿cuál es el papel de esas piscinas de aire frío asociadas a los sistemas convectivos de mesoscala? Luego pasamos a hacer un estudio climatológico tratando de identificar estas piscinas de aire frío y encontramos que significativamente ellas ayudan a incentivar el flujo que ayuda a forzar lo que es el monzón de Norteamérica. Entonces, existe una conexión desde las observaciones hasta la climatología asociado a lo que podemos entender en la mesoescala y luego proyectar eso a otras escalas, espacio y tiempo, ¿cierto? Quiero acelerar aquí un poquito ya para pasar lo que llamamos OTREC, otra campaña de campo que tuvo lugar en el 2019. Aquí la pregunta más importante en esta campaña de campo era ¿qué determina la distribución de la convección profunda sobre el Pacífico del Este? Estudios anteriores han notado que la lluvia que ocurre en esta región del mundo, incluida la zona que caracterizó Joana más temprano, se diferencia significativamente de otras regiones en el mundo, en el que la convección tiende a ser profunda, lo que llama, y que con velocidades verticales bastante altas, que tiene características muy importantes que queremos detectar en los modelos para saber y ganar confianza que los modelos estén haciendo
la cantidad de lluvia, por ejemplo, que nos muestran a veces por las condiciones correctas, por lo menos las condiciones físicas correctas, no solamente de circulación, como lo resaltaba Joana más temprano, a través del chorro de bajo nivel, la combinación con la baja de Panamá, el Caribbean Low Level Jet y los flujos que existen entre el Caribe y el Pacífico, sino también asociado a la forma en que se organiza la convección. Entonces, este experimento de campo consistió en 19 vuelos, ya con otra plataforma de observación que permitía lanzar desde el avión dropsondes. Estos ya son sondas parecidas a las de que mencionaba Joana, que se lanzan desde el suelo con globos, pero más bien estas se lanzan desde el avión, volando a una altura crucero por encima de 12, 13 kilómetros de altura, se lanza la sonda y se registra ese sondeo en la vertical. Más o menos 1000 sondeos fueron lanzados en 19 vuelos en estos patrones alrededor de estas 3 cajas que se ven acá. Aquí ya los vuelos no fueron determinados con una característica de queremos observar este evento. Aquí ya los vuelos se determinan de una forma más aleatoria. Entonces es un contraste muy fuerte a la hora de hacer observaciones y a veces uno quiere observar aleatoriamente ciertos fenómenos y algunas veces queremos observar las características asociadas a condiciones observables y predecibles. Combinado a esta campaña de campo, entonces se lanzaron 140 sondeos en Nuquí. Estos sondeos de Nuquí fueron básicamente promovidos e inspirados por la campaña de observación que mencionó Joana más temprano. Y aquí quiero resaltar que gracias a esa capacidad o infraestructura adquirida y aprendizaje que se hizo con el trabajo de las instituciones en Colombia, pudimos lograr la financiación de National Science Foundation para que nos permitiera conseguir los fondos para hacer esta campaña de campo. Voy a acelerar acá, no vale la pena resaltar, lo importante es que esta campaña de campo ya está lanzando resultados muy interesantes acerca de cómo la estructura de las tormentas en la región. Existen entonces los datos que más tarde voy a dar una referencia para que los puedan observar. Son datos bastante regulares, 2 meses seguidos, lanzando sondas 2 a 4 veces al día. Y aquí pueden ver un diagrama tiempo-altura mostrando más o menos la calidad de los datos en cierta forma y cómo varía para diferentes condiciones sinópticas. Estos contornos son el viento zonal, resaltando en cierta forma el flujo de la corriente de bajo nivel del Chocoyet, con el flujo del este por debajo de los 2000 metros de altura. Y los vientos alisios del este por encima de las sierras de las cordilleras de Colombia, y mucho que entender al respecto de cómo es esta interacción de flujos en la organización de la convección. También quiero resaltar que las campañas de esos vuelos nos han ayudado a entender cómo la estructura vertical alrededor de la convección. Varios de estos vuelos hicieron radiografías con radares de lo que ocurría en términos de hidrometeoros y alrededor de esas tormentas, y nosotros pudimos relacionar cómo las condiciones de flujo permitieron o se relacionan básicamente con la organización de la convección en forma estratiforme y convección profunda. No voy a mencionar mucho al respecto, pero ya estamos haciendo las simulaciones que nos van a permitir entender la bondad que tenemos de los modelos en reproducir varias de las características que hemos observado durante esta última campaña de campo, que es básicamente el ejercicio que uno quiere hacer con los datos, tratar de relacionarlo con los modelos, ganar confianza, evaluar los modelos y ganar confianza en lo que está haciendo el modelo en cuanto a su física y sus estadísticas, y luego pensar y pretender que esto nos va a ayudar a crear predicciones más confiables. Es todo un ejercicio que estamos haciendo, la tarea está por hacerse. Aquí solo quiero resaltar que estamos ya trabajando a escalas de cloud resolving, donde la convección en el modelo es permitida, ya anulando la parametrización de la convección, que nos ayuda entonces a avanzar más allá en la ciencia de la modelación y poder hacernos preguntas bastante profundas acerca de qué organiza la convección en esa región. Esto me lo va a saltar, ya se me está acabando el tiempo y quiero dejar tiempo de pronto para algunas preguntas. Sin embargo, para resaltar aquí rápidamente, estamos ensayando diferentes esquemas
de físicos alrededor de un modelo como el WRF, y ya estamos encontrando lo que llamamos las claves que permiten en cierta forma a que el modelo haga mejor su trabajo en esta región. Y bueno, quiero resaltar entonces las dificultades y ventajas de las campañas de campo. Voy a leer. Tiempos de planeación, implementación y ejecución pueden tardar entre 2 a 5 años, ¿cierto? Y hay muchos problemas de importación de equipos y despliegue, por ejemplo, de llevar esos cilindros desde Medellín hasta Nuquí o hasta cualquier lugar remoto donde no exista, por ejemplo, el gas para poder lanzar esos globos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y todo lo que puede ocurrir mal puede ocurrir, casi que siempre ocurre, pero ser muy ordenado y saber que estos tiempos son bastante conservadores, pero son campañas que hay que concebirlas y pensarlas con bastante tiempo, es muy importante. La mayoría de las campañas basadas se desarrollan para contestar preguntas prácticas, ¿cierto? Y bueno, la mayoría de orden interdisciplinario, y algunas de ellas para resolver preguntas fundamentales, ¿cierto? Muchas veces nos damos el lujo de responder preguntas de la física, problemas relativamente de conceptos básicos y fundamentales, pero en muchos casos conseguimos financiación cuando hacemos conexiones con el mundo práctico y con el mundo de impacto. El plan de manejo de datos, de control de calidad y fácil acceso a ellos es algo muy importante, y debemos garantizar que el acceso a los datos es permanente. Esto lo voy a resaltar en mi última diapositiva. Aquí quiero decir es que es muy importante poder garantizar que diferentes científicos y otras escuelas de pensamiento accedan a los datos para que puedan ayudarnos a nutrir las preguntas que podemos resolver con ellas. Son muy costosas y pueden, pero trabajando con el gobierno, gobiernos locales, con las instituciones, podemos reducir los costos a un gran nivel. Entonces, el trabajo que hizo Johanna fue espléndido, sobre todo en la capacidad que se tuvo en organizar las instituciones y la infraestructura colombiana para poder tomar estas observaciones. Y eso para nosotros es un gran orgullo poder decir que pusimos a trabajar la Fuerza Aérea, la Armada, las universidades y otras universidades y instituciones internacionales para trabajar alrededor de una pregunta muy fundamental para Colombia. Y más, para mí, una de las cosas más importantes es que estas campañas de campo son una gran herramienta para incentivar a los estudiantes en la investigación, y sino que lo diga Johanna y muchos otros estudiantes que han trabajado en estas campañas de campo. Voy a saltarme de esta diapositiva. Esto es solamente para resaltar el costo de las campañas, y aquí resalto dónde se pueden encontrar los datos de todas las campañas que mencioné hoy, para resaltar el tema de que los datos deben poderse acceder en una forma permanente y fácil para que todas las personas puedan hacer investigación con estas observaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias, John. Muy interesante. Preguntas para John. Bueno, pues ahora sí, empiezo yo. Bueno, yo he estado con estas dos presentaciones. Yo creo que algo que podemos hacer aquí con este grupo es como soñar que si tuviéramos recursos suficientes, ¿cuáles son como las observaciones críticas que aún se necesitan en el país? ¿Sí? No cuesta nada soñar, ¿cierto? Entonces, como que podríamos, no sé, ¿tú qué opinas, John? John y yo y Johanna, como con la experiencia que tienen ustedes, ¿qué se necesita? Qué pregunta tan difícil. No sé si Johanna quiera responder primero. Bueno, déjame entonces comentarte algo. Me he dado cuenta últimamente, la IDEAM ha reforzado bastante la capacidad de observación en altura en varios sitios de Colombia, incluso con densidades más altas que las densidades de radiosondeos en Estados Unidos, incluso con densidades más altas que la capacidad que para lo que fueron diseñadas.
que es la capacidad de poder observar la escala sinóptica, ¿cierto? Y muchas de ellas permiten entonces observar situaciones de mesoscala. Entonces yo diría que lo que a veces resultaría más conveniente es poder organizar las observaciones, hacer un inventario muy grande de lo que existe y bueno, también tratar de ver cuál es, trabajar la pregunta, que así es más o menos como trataba de mencionar, es cuál es la pregunta y alrededor de ella hacer una campaña de observación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las redes existentes y permanentes se justifican y se consigue financiación para ellas para condiciones operacionales, ¿cierto? Incluso las redes de observación de radares, varios de los radares que se han colocado en Colombia obedecen a simplemente ser prácticos y poder observar las líneas de aproximación de los aviones, ¿cierto? Para los aeropuertos, no necesariamente para observar cómo es la convección en el Chocó, ¿cierto? Entonces, y la mayoría de las veces, que esto es bastante crítico, es que tratamos de hacer redes observacionales y ponemos más estaciones o donde menos las necesitamos, que es donde más vive la gente, y a veces las necesitamos es viento arriba, ¿cierto? No, a veces no concebimos esa situación de que las observaciones, por ejemplo, de Venezuela pueden ser más informativas que la de Bogotá, ¿cierto? Entonces, en términos de predictibilidad de fenómenos sinópticos, que es donde queremos encontrar un poquito de capacidad predictiva a escala sinóptica, ¿cierto? Entonces, es bastante compleja tu pregunta, pero creo que existen avances significativos en los últimos 20 años en campañas observacionales, por lo menos componente atmosférica, y eh, creo que no existen plataformas de observación aéreas en Colombia, ¿cierto? Y si quisiera uno hacer algo parecido, tendría que invocar ya plataformas de drones o de pronto, no sé, coger un avión decomisado narcotráfico y adaptarlo para campañas observacionales de meteorología. Pero en serio, esto es No, hay cuestión que de... pensar creativo, ¿no? Sí. Sí, pero es una gran pregunta y creo que un grupo como este podía enfocarse programáticamente, ¿cierto? A una pregunta, a hacer lo que llamamos un white paper alrededor de cuáles son las preguntas más importantes y luego tratar de desarrollar una campaña de observación atacando en una forma, optimizando esas preguntas, ¿cierto? Entonces, yo creo que nos falta primero identificar esa orden de preguntas que son más importantes desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista tangible y práctico, creo que podemos hacer más fácilmente a través de este grupo. Y luego pasar a ver cómo atender las preguntas. Por ejemplo, empezando con la pregunta que trajo Juan Fernando, ¿cierto? Empezar a crear las ideas, sustentando su importancia y no simplemente, yo lo digo es porque me gusta traer ideas, pero también defendiéndolas, ¿cierto? Entonces, creo que existen todos esos elementos y este grupo tiene toda esa capacidad para abordar ese nivel de preguntas y creo que ese es el orden y también sin afán, porque son problemas de mucho aliento. Sí. Y yo sé que Astrid tenía una pregunta, pero no sé. Astrid. Vale, Entonces, pues ¿me escuchas? Sí. sí. Bueno, pues es que siento que es demasiado técnica después de haber abordado la pregunta anterior, no Sí, qué sé. pena. Es que me llamó mucho la atención un par de gráficas al comienzo cuando hablaban de, creo que era el low level jet, el que afecta a Argentina, me llamaba mucho, y a Bolivia, y me llama mucho la atención que los puntos más bajos de las observaciones cuando se mostraban esos perfiles verticales tomados a bordo de aeronaves, que llegara algo así como a los 950.
hectopascales, incluso más bajo. Y pues, y renglón seguido se nombraba a la cordillera, a los Andes. Entonces eso me despista un poco, John. ¿Eso en qué sitio fue? Qué, qué relieve tenían ustedes ahí? Bueno, gracias Astrid por la pregunta y bueno, qué bueno que estés aquí. Esos vuelos observacionales con este tipo de plataformas tienen restricciones de vuelo, ¿cierto? Creo que no podemos volar por debajo de 500 pies, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de 500 pies, estamos hablando de más o menos 150 metros de altura, es el límite más bajo, ¿cierto? Otras restricciones que existen tienen que ver con que cuando se baja a esa altura tiene que haber contacto, tiene que haber una línea visual con el suelo, no puede volarse con nubes, ¿cierto? ¿Qué relieve es este? Este es el Pantanal y el Chaco, el Chaco guaraní y el Pantanal de Bolivia. Y es una zona relativamente plana. Y teníamos restricciones para volar entonces en la vertical, obviamente no más bajo que 150 metros de altura. Y cerca a las montañas existían ciertas relajaciones importantes con gran maniobrabilidad, pero existían unos riesgos interesantes, sobre todo pero siempre dentro de las restricciones autorizadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para estos pilotos. O sea que estaban volando a un lado de la cordillera, ¿verdad, John? La cordillera de los Andes, sí, del sur de Perú, sí, el sureste de Perú, el este de Bolivia y en la zona del Chaco, básicamente, de Paraguay y Argentina. Es Ok, relativamente plano, pero sí, cuando nos acercamos a los Andes, uno se ponía medio nerviosito. vale, gracias. Joana. Bueno, volviendo a tu pregunta, Francina, yo pienso que se deben seguir las mediciones pues ahí en el Chocó, ¿cierto? Yo les mostraba cuáles son las razones pues por las que hay que continuar midiendo allá. Entonces, pues si tú me dices que hay recursos ilimitados y que podemos soñar, pues que hubiera un programa de medición constante, ¿cierto? Tanto en océano como en tierra. Pero por lo menos una campaña al año durante octubre, noviembre. Pienso yo que es absolutamente necesaria para seguir rastreando este chorro, que fíjate que no alcanzamos pues a obtener, pues en realidad son muy poquitos datos los que obtuvimos, son 30 radiosondeos aproximadamente por campaña. Y yo mencionaba algo muy importante, pues la pregunta a partir de la cual tú diseñas una campaña. Entonces, qué rico poder tener una campaña en donde vamos a caracterizar en realidad esos eventos fuertes que hay del Chorro del Chocó, por ejemplo, ¿cierto? Porque en realidad, pues esto es una fotografía apenas de un evento, pues así súper fugaz y que además estuvo modulado por Otto, ¿cierto? Otto jugó un papel muy importante ahí en esa última campaña de campo. Entonces, sí, llamar la atención pues acá en este grupo y yo creo que acá hay mucha capacidad pues para que podamos mover esas instituciones y lograr que eso se haga realidad. Quiero resaltar y complementar mi respuesta a Francina, porque lo que dijo Joana me despertó algo muy importante y bueno, en realidad no puedo dejarlo pasar. Los datos de monitoreo continuo también ayudan a entender, ¿cierto? Entonces no quiero que quede suelta esa idea. Los datos de monitoreo continuo a veces nos ayudan a evaluar recurrentemente los modelos y entender cuáles son las falencias sistemáticas que tienen los modelos. Entonces, son dos direcciones, ¿cierto? Pero en un mundo pobre, ¿cierto? A veces hay que, creo que primero tratar de postular una hipótesis casi que formulada en función de los modelos y lo que a veces cree uno que los modelos están haciendo bien o mal.
pero sí, al revés también funcionan las cosas. Las redes observacionales rutinarias de monitoreo sirven también para postular de pronto esas preguntas y bueno, van cogidas de la mano. Raquel Bernal. Es Raquel, ¿cierto? Sí, buenas no, tardes. no es Raquel. No sé, ¿será que es Néstor Bernal? ¿Sí? Néstor, perdón, es que solo aparece NR. Entonces... Bueno. Bueno, no importa. Bueno, buenas tardes primero. Pues agradecer a ustedes estas conferencias que han desarrollado tan interesantes, Joana y John. Yo, pues, digamos, tengo una pregunta respecto al tema. De pronto se puede pensar en hacer un análisis, llamémoslo así, de las estructuras de las nubes utilizando imágenes de satélite que pueda precisamente complementar y ayudar a entender pues estos núcleos convectivos y pues puede ser otra forma, ¿no es cierto? Estamos pensando en cómo poder utilizar diferentes fuentes de información pues si ello es posible, no sé si técnicamente se puede decir así, hablar de la estructura de las nubes, pero ¿qué información se podría extraer, digamos, de las imágenes pensando precisamente en ese tipo, digamos, de núcleos convectivos? Y de pronto un comentario allí que me llamó la atención, así muy general, es que me gustaría que si yo me pudiera precisar, digamos, ¿qué llama la escala estacional? Sí, o sea, es que me parece interesante porque combina el espacio y el tiempo. Entonces, estamos hablando de horas, de minutos, bueno, cómo es en la manera como usted ha señalado allí respecto a las escalas. Muchas gracias de nuevo, Joana y John, por las presentaciones. No, muchas gracias por tu pregunta. Joana, déjame si quieres, yo respondo la última. Es muy importante la conexión de escalas, ¿cierto? Y el clima, ya sea los promedios trimestrales o entre años o variabilidad interanual, en realidad la estadística, lo que ocurre el día a día, ¿cierto? A escalas de mesoescala, escala sinóptica, ¿cierto? Entonces, esa conexión de escalas en el tiempo y es muy importante, ¿cierto? Escala estacional, me refiero a las escalas de mes a mes, ¿cierto? Y mi conexión en realidad es esa, es el clima y los promedios mensuales son lo que ocurre en el día a día. Entonces, el clima lo define como la estadística del estado del tiempo, ¿cierto? Entonces, a eso me refería. Y también Gracias. mencionas algo muy importante. Sí, hay muchas observaciones satelitales de mucho valor y uno ve muchas referencias en la literatura que hacen esas búsquedas de ya sea de sistemas convectivos de mesoescala o simplemente de entender la estructura de hielo en las nubes, como lo que se puede hacer con Calypso y Calliope, que son otras plataformas bastante comunes, por ejemplo, que maneja la NASA y que nos ayudan a entender dónde está la línea de derretimiento, dónde están los hidrometeoros congelados, dónde están los hidrometeoros líquidos, dónde están las capas de aerosoles en la vertical atmosférica, y todos estos valores son sensores remotos, ¿cierto? Que brindan datos. Creo que la mayoría de ellos que se pueden obtener en forma gratuita y nos pueden ayudar a entender mucho de la ciencia atmosférica en Colombia y en la región. Entonces, es un gran comentario. No solamente nos podemos basar en observaciones in situ, y las observaciones de sensores remotos nos ayudan mucho a entender estructura, sobre todo de la química y de la lluvia en la atmósfera. Entonces, sin embargo, son sensores remotos y muchos de ellos entonces todavía faltan en cierta forma calibrar
o en cierta forma entender mejor las relaciones, cómo se pasa de una observación pasiva o activa a un valor físico, ¿cierto? Entonces, allí hay bastantes preguntas que hacerse y mucho que resolver. Gracias. Alejandra. Sí, hola. ¿Me pueden oír? Sí. Sí. Tengo dos preguntas que también son como amplias. La primera, para responder tal vez en forma muy amplia, tal vez como un comentario general. Estos aprendizajes, esta experiencia única que han tenido en observaciones, especialmente sobre Colombia, alrededor de Colombia, en términos, al pensar y comparar con modelos, ¿qué impresión les deja? Los modelos proveen buena información, están lejos, es claro que nos queda faltando una pista en alguna parte para algunas de las cosas que ustedes han visto. Insisto, la pregunta va hacia hacer un comentario pues, general, porque el resto sería formular preguntas de investigación, como estaba diciendo yo, como el sabor con el que quedan respecto a estas observaciones que les dicen sobre el uso de modelos que han tenido antes. Y la segunda es también basados en toda esta experiencia, por ejemplo, en eso de contactar todas estas instituciones, conseguir los fondos, contactar los actores locales, Joana que logró coordinar todas estas instituciones. ¿Ustedes qué se imaginan que seguiría, por ejemplo, en términos de coordinar universidades ahora? ¿Se imaginan dentro de este sueño de Francina que, bueno, para hacer esto podríamos coordinar universidades así, nos hace falta? ¿Qué tipo de equipos se podrían imaginar? Nuevamente, a modo como de comentario muy general, basados en esta experiencia de ustedes. Bueno, sí, yo creo que es una, una pregunta súper amplia. Alejandro, yo la verdad te soy sincera, yo cuando comencé todo este journey, la verdad era bastante escéptica de los modelos, de los reanálisis, y sí, pues en realidad pensaba que iba a encontrar cosas muy diferentes cuando fuera a comparar el reanálisis con las observaciones. Y en realidad hicimos pues como el trabajo de hacer esa comparación pues juiciosa con diferentes reanálisis, incluso porque yo creo que ahí hay algo importante que ver y es que pues no casarse con un solo reanálisis, ¿cierto? O sea, es importante hacer como la tarea con todos los que existen o por lo menos con los que más récord histórico tengan. Hicimos la tarea, eso lo publicamos en un congreso internacional y digamos que yo quedé con un buen sabor, la verdad, o sea, quedé muy sorprendida, muy gratamente sorprendida al hacer esa comparación de las observaciones con los reanálisis. En realidad, cuando miramos pues las velocidades zonales del viento ahí en el Pacífico, tú encuentras, no sé, alrededor máximo, creo, no recuerdo exactamente, pero máximo como unas diferencias de 2 metros por segundo. Ahora, ¿qué significa esos 2 metros por segundo? Cuando tú vas a calibrar o a evaluar un modelo, yo sé que eso pues, puede tener implicaciones a nivel de la física que son importantes, ¿cierto? Pero así en general, pues te digo que ese fue mi sabor, como que no es tan diferente. Y bueno, respecto a la otra pregunta que mencionas, yo creo que tiene mucha conexión como con mi preocupación esta de que debemos seguir pues midiendo, ¿cierto? De que tenemos que establecer un programa de medición, si no continuo, pues por lo menos una vez al año. Y definitivamente pues la unión de diferentes instituciones, como todas las que hay acá detrás de estas personas, que yo sé que hay muchas instituciones que podemos mover, es fundamental pues para eso. Entonces, eh, yo pienso que la investigación además es muy dinámica, pues y es muy subjetiva, ¿cierto? Del investigador. Entonces, entre más personas pues estén como pensándole a la pregunta y más instituciones se unen a eso, yo creo que es mucho más fácil pues plantear ese tipo de campañas. No sé si John tiene algún comentario. Sí, yo difiero con Joana en que yo vivo felizmente frustrado cuando comparo
las observaciones con los modelos. Bueno, siempre es muy grato contar con observaciones, ¿cierto? Sobre todo cuando uno sudó a veces la toma de las observaciones, pero a la hora de comparar con los modelos es muy difícil hacerle justicia a esos datos porque hay un tema de fusión de escalas y de plataformas de lo que es un dato puntual contra un dato de una grilla promediada, lo que es un dato puntual que no es necesariamente regular en el espacio o obtenido con una frecuencia regular en el tiempo. Entonces hay un montón de manipulaciones importantes que agregan incertidumbre a la hora de comparar las observaciones con los modelos, que tenemos que tener mucho cuidado. Yo le llamo fusión de datos, ¿cierto? Es un ejercicio muy complejo poder llegar a agregarle, juzgar justamente al modelo cuando los datos no necesariamente se comparan como manzanas a manzanas cuando a la hora de sacar esos datos del modelo. Entonces es delicado, son ejercicios que casi que de ingeniería a veces poder hacer esas comparaciones, pero nuevamente feliz en el sentido de que el dato es el dato, ¿cierto? Entonces, y va a estar ahí, va a estar por siempre y queremos entonces sacar el mejor jugo posible. Con respecto a las instituciones, creo que yo veo este grupo sacando esa misión de los problemas grandes en ciencias atmosféricas para Colombia, la hoja de ruta para pensar en las ciencias atmosféricas colombianas, ¿cierto? Y de allí empezar a ver quiénes pueden hacer cada uno de los problemas. Y hay una gran cantidad de recursos humanos en estas instituciones, en estas universidades, muchos estudiantes con maestría, muchos estudiantes con doctorado que se nutrirían y verían este documento como una gran inspiración para financiar, ya sea inicialmente a través del Ministerio de Ciencias o sus propias instituciones, y ayudarnos a empezar a llenar esos huecos que planteemos en esa hoja de ruta, ¿cierto? Y creo que ustedes, los profesores allá en Colombia, tienen una gran misión, es de mantener inspirados a los estudiantes y seguir, al menos a través de tesis de maestría y doctorado, agregar conocimiento, diseminar que existen estas observaciones, crear esos ambientes para que ellos puedan encontrar las preguntas más que pensamos son más pertinentes, aunque también creo en la salud, pues de lo que ellos mismos puedan iluminar y esas chispas que ellos puedan tener. Entonces, yo me sorprendo el recurso humano que tenemos allá dentro de Colombia y la gran cantidad de universidades con todos los programas de posgrados que existen y creo que estamos descoordinados y yo entiendo tu preocupación, ¿cierto? Pero creo que una orden de un grupo, o ya sea desde el Ministerio de Ciencias, a través de convocatorias ordenadas que permitan buscar los problemas que relacionen la economía del problema con el valor de la pregunta y la dificultad para resolverla, creo que podemos ayudar a Colombia. Entonces, yo nos invoco a organizar esas ideas en ese documento de fácil acceso para que todas las personas contribuyan a él y también agarren para empezar a formular sus preguntas. Qué buena pregunta, Alejandro. Y creo que toca con el tema que siempre tocamos en esta reunión, ¿cierto? Que es lo que ha inspirado a los organizadores de este grupo, y es qué hacer con todo este talento para sacar mejor provecho. Sí, gracias, John. Dos cosas. Yo tengo que correr a recoger a mi hija del colegio, o si no voy a estar en problemas. Pero dejé a Alejandro a cargo
de la reunión. Entonces él es el host ahorita. Entonces disculpa, Daniel, voy a salir y yo espero que esto funcione bien, creo que sí va a funcionar, pero les agradezco, Joana y John, y por favor continúen la conversación. También envié un correo chiquito con una... de Jamboard para que pongan ideas sobre observaciones. No sé, si quieren pongan lo que quieran. Bueno, Muy bien, gracias. me despido y Alejandro queda a cargo. Listo, vale. Chao, Francina, gracias. Chao.